Y ya les presento, agradeciéndole a Nahuel Bianchi, a Dayana y a Federico García Blaya que hayamos podido y que estemos en el aire, les presento y saludo ya para que él haga el primer comentario de qué estamos viviendo en la Argentina, cómo lo estamos viviendo y cómo lo está viviendo él. Gustavo López, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Néstor? Bien, gracias. Gracias por la oportunidad. Y en un contexto de mucha amargura, en un país al que le va muy mal, a una sociedad que está muy castigada, ayer fue un día de celebración porque nuevamente se le puso un freno a la locura de Milei. Y no digo a la política de Milei, digo a la locura de Milei, porque venir a destruir el Estado es venir a destruir a la Argentina. Cuando él decía, soy un topo que viene a destruir el Estado, y algunos insensatos, y uno no sabe cómo llamarlos, aplaudían, estaba diciendo que iba a destruir la educación, que iba a destruir la salud, que iba a destruir la investigación científica, los controles bromatológicos y técnicos a los laboratorios, que terminaron con 91 muertos por el fentanilo contaminado. La obra pública. La obra pública. Ayer estaba volviendo de Torkins hacia Tandil y después a la ciudad de Buenos Aires en una gira que después te cuento con Ricardo Alfonsín. Claro, hace 1 año y medio que pararon todas las obras de las rutas, está destruida la Argentina, no tienen por dónde salir. Localidades pequeñas como Rauch, que tienen, no sé, 25.000 habitantes, tienen 1.600 kilómetros de caminos rurales, que queda en manos o de la provincia a la que le debe 12.000 millones de pesos, es decir, 12 billones de pesos. A la provincia de Kicillof. A la provincia de Kicillof. Y eso repercute en el municipio. ¿Cómo hace el municipio? Estuvimos en Torquín, le cortaron el plan de viviendas. El intendente ya había hecho el cordón cuneta, las cloacas, la instalación de agua, la instalación de luz. Bueno, ahora tiene que él construir las casas porque se acabaron los planes de vivienda. Claro, es el abandono total. Bueno, es entonces, una guerra económica, digo yo, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y frente a eso, después hacerme acordar qué es lo que está pidiendo la Unión Industrial Argentina, ¿no? Que es una vergüenza. Frente a eso, lo que ocurrió ayer es que se le puso un freno a Milei que yo creo que se va a coronar la semana que viene o la otra en el Senado de la Nación. Esto es, el año pasado se había votado la Ley de Financiamiento Universitario. Te lo digo como profesor universitario. Esta situación solo es comparable a los primeros años 90, donde Menem también tenía el objetivo de destruir a las universidades públicas porque en ese momento eran su principal oposición al principio del gobierno. Y bueno, tuvimos años muy malos. Yo recuerdo, era secretario general de la Universidad de Buenos Aires y un día nos vinieron a cortar el gas. Vino una cuadrilla y le cortó el gas a la universidad, no teníamos plata para pagar el gas. Bueno, esas locuras ocurrían hasta que después, bueno, finalmente hubo un acuerdo, Menem era político, hubo un acuerdo entre las universidades. El año pasado se votó... Que ni la gestión de Menem, que nosotros repudiamos desde el principio, tenía el salvajismo que tiene esto. No. A ver, aquellos era un plan de negocios que incluía a empresarios, a sindicalistas, a algunos gobernadores. Venían a transformar profundamente la Argentina como quería el Fondo Monetario Internacional, digo, terminar con el país industrial, pero a través de acuerdos políticos. De hecho, hubo acuerdos políticos y obviamente lo destruyeron y muchos nos opusimos desde el primer día hasta el último. No por ser peronista, Menem, sino por ser neoliberal. Sí. Y había peronistas como el Grupo de los Ocho que también se opuso desde el primer día. Bueno, acá vienen a destruir todo. De una manera salvaje, ellos no creen en el Estado porque el Estado y la democracia son dos elementos que complican la actividad económica de los que más tienen. Digo, todos estos autores que hoy tienen nombre de perro y que Milei sigue desde siempre, no están de acuerdo con la democracia, están en contra de este sistema político porque ellos quieren la libertad absoluta del capital sin ninguna regla de juego.
Entonces, no por nada, Caputo, perdóname, vos seguís con la idea. Caputo, apenas perdieron en la provincia de Buenos Aires, dice, hay que cortar con esto de elecciones cada 2 años. Pues, exactamente. Ellos descreen de la democracia. Descreen de la democracia. Hay que recordar que Hayek y Milton Friedman fundaron la primera escuela en América Latina en la Chile de Pinochet. Entonces, ellos quieren destruir cualquier barrera que le ponga freno al capital salvaje. Y esa barrera es la democracia, la representación popular, que la gente vote y el Estado como representación de esa organización política democrática. Entonces, se votó el año pasado el presupuesto universitario, lo vetó, no conseguimos los 2/3, hubo que esperar hasta este año, porque una ley que no se aprueba y que es rechazada tiene que esperar un año. Un año parlamentario. Este año se volvió a votar, la vetó, ayer se consiguió insistir con 2/3 de los presentes en diputados. Si se consigue lo mismo en el Senado, al igual que fue para discapacidad, y lo mismo puede suceder con los ATN o con el Garrahan, se convierte en ley y lo tiene que cumplir. Entonces, se puede desde el Congreso no solo ponerle límites a esta política brutal, sino impulsar otras políticas que, claro, no estás cambiando el gobierno, pero estás frenando la locura e imponiendo algunas políticas con la mayoría democrática que te da el Congreso para ir torciendo el rumbo hasta que haya elecciones. Entonces, fue un día de felicidad porque la mayoría fue holgadísima. 181 votos contra 60 y 174 contra 67, que obviamente es La Libertad Avanza y lo que quedó del PRO. Dividido. Uno puede decir vergonzoso. Digo, se tendrán que hacer cargo frente a sus hijos que han votado en contra de los recursos para el Garrahan. Digo, no, es tremendo. No, es tremendo. Cuando uno escucha la historia de las madres, de los pibes, de lo que ha pasado y sigue pasando en el Garrahan. Exacto, el nivel de crueldad. Y un gobierno lleno de mentiras, construido con mentiras, con índices fantasiosos. Entonces, ¿cómo estamos? Ayer, un día de alegría. Hoy espero que el Senado consiga el quórum y ratifique los ATN para las provincias. Y yo espero realmente que construyamos un camino para una derrota contundente del gobierno nacional el 26 de octubre, porque eso cambia la ecuación política. Digo, no solo lo debilita fundamentalmente, sino que reordena el campo de la oposición. Y es allí donde una persona como Kicillof, si conseguimos un triunfo, yo aclaro que no voy con Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, voy con Proyecto Sur, con Ricardo Alfonsín a la cabeza, a diferencia de la provincial, que sí apoyamos a Fuerza Patria porque se estaba jugando la gobernabilidad de la provincia, ahora se eligen diputados nacionales. Entonces, para aquellos que no van a votar a Fuerza Patria, los que lo van a votar están convencidos y lo votan. Para aquellos que no lo van a votar, que tengan una opción progresista del campo nacional y popular para que no se terminen yendo a la derecha y que también podamos meter diputados que están en contra del RIGI tal cual se votó, que están a favor de los jubilados, a favor de las universidades, a favor de la democracia, de la honestidad. Bueno, estamos proponiendo eso. Y pensando que en el 2027 hay que hacer un gran acuerdo político, social y de las fuerzas del trabajo, porque hay algunos temas que son imprescindibles. La deuda externa es impagable. Vos la tenés que negociar como país y necesitas a todas las fuerzas políticas. Ahora, de acá al 27 le tenés que derogar la ley que regula los DNU para que no pueda gobernar por DNU. Tenés que cambiar el RIGI para que paguen impuestos en la Argentina. Tenés que hacer una reforma tributaria, por eso te iba a hablar de la Unión Industrial, donde paguen los que más tienen y no los que menos tienen. No podemos hacer reformas que le hagan perder conquistas a los trabajadores. Lo que hay que ir es hacia un modelo productivo. Mira, tiro un dato para tus oyentes. En el primer semestre del año, la Argentina pagó por intereses de deuda 30 billones de pesos, 30.000 millones de millones. ¿Sabés cuánto pagó de jubilaciones y pensiones para millones de argentinos? 24 billones de pesos, es decir, 30.000 a 24.000. Es decir, que se paga de intereses de la deuda
un 30% más de lo que cuesta pagar todas las jubilaciones y todas las pensiones. Y esta deuda es una deuda acumulada por este gobierno. Cada día que pasa son miles de millones de pesos que se acumulan, porque tenemos vencimientos de dólar futuro por 7.000 millones. Y te tiro, en todo caso, un último dato, y después, si queremos, me preguntas, y que tiene que ver con lo que ha hecho el gobierno en el aumento de la deuda y lo que ha hecho el gobierno con los vetos. Yo te estaba diciendo de estos 30.000 millones de pesos con la deuda. El presidente mandó un proyecto de presupuesto al Congreso diciendo que le va a aumentar, no sé, el X% a los jubilados. El 5, el 8 sobre la inflación. Perfecto. ¿Sabés a cuánto tendría que estar el dólar a fin de este año para que los aumentos se puedan llegar a dar? A 1.320. Ya está en 1.500 hoy, saltó. Exactamente. Entonces, a ver, todo es mentira. Todo es mentira, no hay ningún aumento de nada. Al revés, lo que va a haber es menos plata en el presupuesto del año que viene, no del de este año, del 2023. Es decir, va a haber menos plata para los jubilados, menos plata para las universidades, menos plata para la salud, menos plata para la seguridad social, digo, menos plata para la asistencia, para la asignación universal colegio. Piensan recortar un 13% las asignaciones. Entonces vos decís, en el 2026 proyectan menos recursos que el 2023. Entonces, hay que frenarlos, hay que sacarles el banquito y que se queden pedaleando en el aire porque están matando a la gente y destruyendo a la Argentina. Este es el dato de la realidad. Ahí hay dos cuestiones que te quiero preguntar, atendiendo que hiciste una gira con Ricardo Alfonsín. Me gustaría, a ver, hay una identidad que tenemos los peronistas, pero hay una identidad que tienen los radicales donde la educación, la clase media, la que accedía a la universidad, está, y cuando vos ves a De Loredo, ves a algunos representantes del nuevo radicalismo, vos decís, esto están en contradicción, pero elemental con los principios, hasta cuando los radicales y los peronistas se peleaban entre ellos, digamos, ¿no? En la historia, del mismo Alfonsín. Bueno, pero había cosas que eran intransigentes, que no podían... Exactamente, te voy a tirar... ¿Sigue estando eso en el...? En la gente, no en la dirigencia. En la gente, eso quería saber. Lo que nos ha pasado, a ver, hicimos una gira, vuelvo a repetirte, Miranda, que es un pueblo de 100 habitantes, en Rauch, Bahía Blanca, Torkins, Ventana, Tandil. La recepción de la gente, fuimos a la marcha en Tandil. Tandil está gobernada por un radical de derecha, que esta vez, después de 22 años, perdió por primera vez las elecciones. Sí. Y la gente se sacaba fotos con Ricardo Alfonsín en la calle. Los chicos que estaban en la marcha, todos querían una foto con él, abrazarlo, decirle gracias por estar acá. Es decir, en la calle esto se siente. La dirigencia está en otro planeta. Apostaron mal y se equivocaron fiero. Sí, pero además no sostienen ninguno de los valores históricos del ser radical. Mirá, le preguntan a Ricardo Alfonsín por el peronismo. Y él dice, nadie puede definirse desde el radicalismo en contra del peronismo. Dice, porque el radicalismo es anterior al peronismo. Entonces el radicalismo nace con un conjunto de ideas. No nace para oponerse a algo que va a venir 40 o 50 años más tarde. Era una alternativa a lo que había. Digamos, no solo proponía el voto, sino que fue el primer gobierno popular, fundó YPF, pretendió nacionalizar el petróleo, estableció el guardapolvo blanco en las escuelas, la reforma universitaria. Ayer, no sé por qué... Ayer recordaban en un discurso a Aldo Neri. Bueno... el tema de salud. Ayer me aparece, la lucha de Ilia contra los laboratorios, la ley Oñatibia contra los laboratorios. Y yo ayer le decía a una chica muy joven, ex dirigente radical, que ahora está con Ricardo, yo le decía, mirá, hay una continuidad histórica entre un movimiento y el otro, aunque hubo una ruptura en los 40 y los 50, que la saldaron Perón y Balbín en el 73. La saldaron. Y después te cuento una anécdota. Pero esa continuidad histórica es la reforma universitaria de 1918
permite la libertad de cátedra y el cogobierno. Y en 1949 Perón pone la gratuidad. Hay una continuidad histórica. En el 87 el gobierno de Alfonsín, a través del Congreso, impulsa la ley de divorcio vincular, la ley de patria potestad compartida y la equiparación de los hijos, que antes eran extramatrimoniales y matrimoniales. Ese tiene un correlato histórico con lo que después va a ser la ley de matrimonio igualitario y la ley de género. El juicio a las juntas tiene un correlato 20 años más tarde, cuando Kirchner baja los retratos en la escuela militar, En la escuela militar, sí. en la escuela militar, y continúa una política y la profundiza de memoria, verdad y justicia. Entonces, ese correlato existe. Después te puede ir bien o mal en el gobierno. ¿Sí? Bueno, a Alfonsín le falló la cuestión económica, pero hubo un plan, el Mercosur, digo, la idea de unirse los países latinoamericanos, el grupo Contadora para terminar con los contras en Centroamérica. Muchos se olvidarán de las marchas que se hicieron bajo el gobierno de Alfonsín en contra de la deuda externa. Bueno. El club de deudores que discutía con exactamente. Fidel Castro, con todos los países endeudados. Él quería un club de deudores. ¿Lo logró? No. ¿Por qué? Porque no estaban dadas las condiciones y México fue el primero que arregló con el Fondo Monetario Internacional y los cagó a todos los demás. Y Kirchner lo pudo lograr. La idea era parecida. Ahora Kirchner se reunió con Lula, era una ola latinoamericanista donde estaba Lula, estaba Kirchner, estaba Fidel, estaba, bueno, después vino Evo, vino el Frente Amplio, Correa, Chávez, y lograron eso. Entonces, esos dirigentes representan... Pero sin hablar de los mejores, como vos mencionaste, el propio Alfonsín con Duhalde establecen un acuerdo para frenar la ofensiva de Menem, que quería perpetuarse en el poder. Absolutamente. Se pueden discutir otras cosas del acuerdo de Olivos, pero cuando eso era casi una desesperación de dos demócratas. Exactamente. Que tenían muchas diferencias. A ver, y cuando cae de la Rúa, hay tres personas que se juntan y deciden armar un gobierno de coalición. Dos murieron, Bergoglio y Alfonsín. El tercero vive, que es Duhalde. Y yo no soy simpatizante de Duhalde, ¿eh? No, yo Lo tampoco, que digo pero hay es que que reconocer. en ese momento decidieron armar un gobierno de coalición, entonces el radicalismo tenía dos ministros, digo, el peronismo tenía todas... Había diferencias y no había grieta. Pero, a ver... Lo que establecen ahora es una grieta. Quienes están con el Estado y quienes Exacto. no están con el Estado. Digo, cuando Cafiero, uno podría decir, se inmoló políticamente y perdió la chance de la presidencia porque acompañó a Alfonsín contra el levantamiento cara pintada. No, salvó la democracia. Eso, estaba Ese por es el sobre asunto. todas las cosas. Salvó la democracia, que una democracia... Y la gente lo entendía, ¿eh? Absolutamente. Las plazas estaban llenas, Pero claro con que presencia sí. de peronistas, radicales y la izquierda. Después se Exactamente. enojaba y se iba. Pero Bueno, pero entonces, hoy tenés un presidente que está mal de la cabeza y que vive en otro planeta. Una serie de... Cuando uno habla que el dólar está entre bandas, no es entre 1.500 y 1.300, es entre la banda de Macri y la banda de Milei. Sí. Digo, entre Macri y Karina. La pelea es por quién se la lleva. Cuando Macri dice que le va a aprobar el presupuesto, es qué negocio va a tener el grupo Macri en todo esto. Y Karina, Caputo, Sturzenegger, digo, son todos delincuentes. Sturzenegger no es que salió libre o sobreseído de la causa del megacanje, prescribió la causa del megacanje, porque la Corte en ese momento entendía que los delitos económicos prescribían, ahora entendió después que son imprescriptibles. Pero a lo que voy es, ¿qué quiere la Unión Industrial? Le está diciendo a un gobierno que se cae, le está diciendo necesitamos reforma tributaria y reforma laboral. En lugar de producir más, de pedir que se ajuste el dólar de manera tal que pueda ser competitivo en la producción y que des un aumento de salario para que los trabajadores tengan plata en el bolsillo, pueda haber consumo y pueda haber una rueda positiva en la producción de bienes y servicios, lo que le están diciendo es, sacame impuestos a mí, que soy el empresario, y quitale derecho a los trabajadores. Es decir, voy a ver si puedo ganar más pagando menos impuestos, es decir, con menos Estado y con menos sueldo a los trabajadores. Y con menos derechos, no Claro, solo sueldo, menos casi sin derechos. Y yo pregunto, ¿cuánto dura la Argentina en esas condiciones? No. ¿Cuándo tenemos un 2001 en esas condiciones? Entonces yo espero que algunos que ahora se dieron vuelta,
los Randazzo, los Margarita Stolbizer. No, yo ayer escuchaba a Pichetto y tenía ganas de aplaudir. Bueno, digo, esos que se dieron vuelta, espero que tomen conciencia que ya está, que este tipo no puede tener, esto no significa que no siga gobernando, no puede tener el aval de ninguna de estas locuras. Sigue diciendo locuras. Ayer las payasadas que dijo, sosteniendo que el mejor modelo era Paraguay. A ver, Paraguay vende más soja de la que produce. No tiene industria, no tiene ruta, no tiene hospitales, vende no tiene soja educación, nuestra. claro, de contrabando. Pero a lo que voy ese no es el modelo de país. Tiene la flota más grande gracias a nosotros también, bueno, gracias al Paraná. Gracias al Paraná, que no lo controla nadie, Claro. Porque los puertos son privados y después desvían a Montevideo, y este es un gobierno que no quiere hacer el canal de Magdalena. Entonces, a lo que voy me parece que hay que marchar hacia un basta Milei. No quiero con esto que alguien diga, ay, lo están destituyendo. No, somos opositores. No le vamos a votar nada. Ahora, si alguien que se destruye el atenga Estado a y la Constitución. democracia, ¿no está haciendo un golpe de Estado? Es pasible. Para mí el decreto 7023 es una reforma constitucional. Es pasible por decreto. Es pasible de juicio político. Por eso, entonces yo creo que esos Es pasible miedos... de juicio político, igual que los 3 miembros de la Corte, Claro. que tienen hace 1 año y medio el DNU 70 y no se han pronunciado. Entonces uno acumula para cuando cambie la correlación de fuerzas y el ánimo de la población, me parece que son pasibles de juicio político yo creo dentro que del sistema constitucional. La gente sigue por televisión lo que se vio ayer y es realmente un papelón cuando ves los discursos de la derecha. Cuando decíamos que no había grieta entre el peronismo y el radicalismo, había diferencias. Y entonces uno podía escuchar en el Parlamento, vos tenés historia de eso, discusiones donde uno podía tomar partido por uno u otro sin necesidad de voltear la democracia. Estos para imponer voltean la democracia. Gobernó 6 años Alfonsín, Jaroslavski era el presidente del bloque y el petrolero Diego Ibáñez era el presidente del bloque del peronismo. Después fue Manzano. Después cambia el gobierno y entonces el radicalismo pasa a la oposición y sigue siendo Jaroslavski, Baglini, los que hacen los grandes discursos, contestándole ya en la oposición a los grandes discursos del otro lado. Eran todos grandes discursos, y Pino fue diputado y fue senador, y Chacho fue diputado y fue senador, y Germán Abdala también. Era un lujo. Entonces, y se discutían modelos de país. Comparado Cada con uno Lila de Lemoyne, comparado con la gente que hay ahora, es una degradación de la política nunca vista. El presidente de la Cámara de Diputados, además de ser un ladronzuelo, porque se anotó en Martín Menem, en todos los kioscos habidos y por haber, no le da el piné para manejar absolutamente nada. No, era un papelón. Es arbitrario, antidemocrático, y claro, cuando la mayoría se lo sobrepasa, nada. No tiene ningún vuelo político. No. Y ahí por ahí han pasado, no tenemos mucho más tiempo hoy. Lo que te digo para redondear es, marchemos hacia el 26 de octubre, que el Congreso ratifique todas estas leyes, márquenle la cancha y que cuando cambien las mayorías parlamentarias podamos ponerle un freno a la destrucción y a la locura de este hombre. Sí, y además creo que los medios de comunicación, vos que venís y nosotros que bregamos todo el tiempo, también tienen que ayudar en esto. Porque yo veo medios de comunicación que se dicen propios y van en la misma agenda, el mismo debate, la misma discusión que no enriquece lo político. Mira, La Nación y Clarín y Perfil están apostando a Schiaretti como recambio institucional. Esto es claro. Sí. Esto es claro. Dicen, el muñeco se cae. Queremos un gobierno que siga ajustando, pero con buenos modales. La verdad que no sé qué es lo que va a suceder. Nosotros tenemos que construir algo importante que pueda cambiar la historia, que sea horizontal, democrático y más plural. Yo espero que el 27 de octubre Axel y muchos otros inicien ese camino. Ya está, ya peronizaste todo lo que tenías que peronizar para ganar la interna. Bueno, ahora presenta un modelo de país y acumula con pymes, con empresarios, con trabajadores, con la CGT, con las 2 CTA, con otros partidos políticos, porque
Y con estas organizaciones que han ido Exacto. apareciendo en defensa de la salud, Mirá. en defensa de las personas con discapacidad, esos también son colectivos Son que parte funcionan. Importantísima, Claro. importantísima. Y cierro. Ricardo, en toda esta gira que hicimos, dice, esto está muy mal. O lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Y decía, esto lo decía el general Perón. Claro. Y creo que para no quedar en falta con un político de raza, tenés que cumplir que en uno de los jueves de octubre venga Ricardo Alfonsín contigo. Prometido. Gracias.